Sí, está funcionando. Okay. Muy alto. Muchísimas gracias por esta introducción y estoy muy agradecida de estar aquí para compartir mi investigación con ustedes. Gracias por la invitación y para ver toda esta galería tan linda. Me disculpo mucho, voy a leer mi texto como español no es mi primer idioma, pero después si hay preguntas voy a intentar de contestar. Bueno, hoy noche voy a presentar una charla que se llama ¿Cómo Guayasamín modernizó el indigenismo? Oswaldo Guayasamín, uno de los artistas ecuatorianos más reconocidos y controvertidos del siglo XX, se destacó como artista en el apogeo de la crisis que rodeaba el indigenismo pictórico. El indigenismo había surgido como una estrategia artística para criticar las circunstancias sociales difíciles de los habitantes nativos del Ecuador a finales de los años 20. Sin embargo, a principios de la década de los 40, se había convertido en un discurso oficial del Estado, saturando así el ambiente artístico y inspirando una reacción contra la tendencia. Más tarde, Guayasamín rechazaría con vehemencia cualquier conexión con el indigenismo, afirmando en 1974, estoy citando Guayasamín, yo jamás he sido un pintor indigenista. Indigenismo, un arte pictórico, equivale a pintar ponchos, fajas, sombreros de indios, a veces hermosos, otras sucias y feo, dejando al personaje humano atrás o tomándolo como biombo para lo decorativo. Fin de cita. En la práctica, los aspectos humanitarios originales del indigenismo tuvieron un impacto significativo en su producción artística. Guayasamín modernizó tanto el estilo como el contenido del indigenismo para crear una nueva manera de tratar los temas indígenas que facilitaría su participación en el panorama artístico internacional. La obra temprana de Guayasamín demuestra la conexión más fuerte con el indigenismo y el uso de la narrativa y las referencias a eventos locales específicos. En 1940, Guayasamín presentó 9 piezas al recién creado Salón de Mayo de Ecuador. Y la crítica destacó La Huelga y Las Locas por su significado social. La Huelga, que denuncia específicamente la represión de los trabajadores por parte del gobierno ecuatoriano, es una de las únicas obras narrativas de Guayasamín. La pintura representa la represión brutal de una huelga. Las palabras "hoy paro", pintados en la pared del edificio y la mitad inferior de 2 figuras uniformadas visibles de la esquina superior derecha, indican claramente la naturaleza violenta del incidente. En primer plano se desarrolla una escena espantosa. A la derecha, un hombre yace boca abajo en el pavimento, en un charco de su propia sangre. En el centro, una mujer aterrorizada arrastra a su hijo muerto de la calle. Y a la izquierda, un hombre, probablemente recién baleado, se retuerce en una pose increíblemente contorsionada. Los 3 jóvenes ejecutados están desnudos de cintura para arriba, lo que resalta su vulnerabilidad. Guayasamín alargó y distorsionó las figuras y limitó su paleta de colores a grises y marrones apagados para expresar la naturaleza lúgubre del suceso. El éxito de Guayasamín en el Salón de Mayo lo llevó a su primera exposición individual en la Galería Casquicara en 1941. Fue ahí donde comenzó a distanciarse del indigenismo, transmitiendo el significado de la obra simbólicamente en lugar de elaborar una narrativa social o histórico específica. Si bien la mayoría de las pinturas que expuso eran paisajes y escenas de interior,
La manera en que Guayasamín abordó temas sociales en algunas obras difería significativamente en su enfoque en la huelga. Se puede cambiar. En El silencio, por ejemplo, cinco figuras indígenas se yerguen sobre un fondo abstracto, cerca del plano pictórico. El entorno es completamente ambiguo y carece de narrativa. Los rostros angulosos y profundamente arrugados de las 5 figuras indígenas, cuyo semblante físico transmite siglos de opresión, dominan la composición. Mediante un empaste espeso, Guayasamín enfatiza la tosquedad de sus rasgos. Mientras las figuras miran directamente al exterior, sus ojos están inexpresivos, evitando cualquier conexión con el espectador. Envuelta en un chal de lana gruesa, la mujer en primer plano crea una sólida forma triangular, como si fuera una montaña de los Andes. Se lleva la mano nudosa y venosa a la barbilla y en un gesto de perpetua ansiedad, y la mano esquelética de la figura a la derecha imita su gesto. Tras ella se encuentran los rostros severos y inescrutables de 2 hombres, y tras ellos 2 pares de ojos más miran fijamente al espectador. En su reseña de la exposición, José Alfredo Llerena calificó las pinturas de Guayasamín como símbolos de sufrimiento humano. Este comentario describe un cambio definitivo en la presentación de la temática indígena. En lugar de representar circunstancias locales específicas, Guayasamín se adentró al ámbito de lo simbólico. Sus pueblos indígenas no pueden ubicarse ni en tiempo ni espacio, sino que denotan una condición humana compartida sin indicar causa ni efecto sociopolítico. Además, marcan un nuevo énfasis en los valores formales, ya que emplean un cuerpo indígena como motivo para experimentarlos con técnicas vanguardistas. Ante su cambio en la representación de los pueblos indígenas, la segunda exposición individual de Guayasamín en la Galería Caspicara en abril de 1942 desató un debate sobre la relevancia del indigenismo como corriente artística. Al igual que su primera exposición en la galería, la muestra incluyó una gama de temas, desde retratos hasta paisajes. Entre las obras expuestas se encontraba Niños Muertos, una representación gráfica de los cuerpos desnudos de 3 niños fallecidos. Dado que Guayasamín no indicó las circunstancias de su muerte ni su identidad, el tema sirve como una declaración general contra el sufrimiento humano, sin vincularlo a un contexto histórico específico. Aunque Guayasamín luego afirmaría que la Guerra de los 4 días, en la que perdió un amigo de la infancia, inspiró la imagen. Esta masacre tuvo lugar en 1932, 10 años antes de que hiciera esta pintura, cuando el artista tenía solo 13 años. Además, la primera mención de este relato apareció en 1969, por lo que es poco probable que esta conexión hubiera sido obvia en la exposición de 1942. Además, a su impacto emocional, la pintura es un estudio excepcional en superficie y textura. Guayasamín eliminó por completo el espacio profundo, utilizando los cuerpos alargados, entrelazados, de los niños muertos para crear un patrón ondulante. Aplicando un empaste grueso, Guayasamín emplea las crestas de la pintura para crear luz y sombra. Al usar la misma textura rica en las áreas que rodean los cuerpos que en las propias figuras, difumina la distinción entre figura y fondo. Solo variaciones sutiles en la paleta apagada de marrones y grises y la dirección de las pinceladas demarcan las figuras.
Así, tanto su acercamiento a los temas indígenas como su audaz técnica experimental diferenciaron la obra de Guayasamín de la de sus predecesores. En su discurso inaugural de la exposición, Raúl Andrade proclamó que la obra de Guayasamín se refiere a los indios de nuestro país, pero no ha hecho con ellos una escena dolorosa, dramática, como ha sido una especie de obligación interpretarlos así hasta hoy. Fin de cita. Andrade continúa elogiando a Guayasamín por romper con el arte de denuncia dominante en la década de 1930 y desafía a los jóvenes artistas a moverse en nuevas direcciones. No condena a los sujetos indígenas per se, sino más bien a la apropiación flagrante y excesiva de imágenes de pueblos indígenas como propaganda política. Significativamente, su mención de la propaganda indica la creciente aversión a cualquier obra que pudiera vincularse con el realismo social soviético durante los años de guerra. Este alejamiento de arte con motivaciones políticas en todo el continente americano enmarcó los debates sobre la futura dirección del indigenismo. Poco después, Guayasamín ganó el primer premio en el concurso nacional Mariano Aguilera con El Niño. Allá está. Un pequeño retrato de busto de su hermano menor, Lionel Guayasamín. Si bien también había presentado varias pinturas de temas indígenas, fue su imagen cándida de un joven mestizo, una imagen fuera del ámbito del indigenismo, la que distinguió al artista ante la crítica. Así, para 1942, ni artistas ni críticos percibían el indigenismo como una estrategia artística vanguardista. Su impacto como forma de activismo social comenzaba a decaer y los artistas comenzaban a evitar los motivos indígenas o a emplearlos de nuevas maneras. Además, los críticos comenzaban a replantear su evaluación de las imágenes de temas nacionales originales, calificándolas de circunscritas y limitantes, en lugar de formar parte de un fenómeno universal. Si bien Guayasamín no abandonó por completo los temas indígenas, los universalizó y modernizó al evitar referencias de la realidad contemporánea y emplear las técnicas formales del modernismo internacional. El método de Guayasamín fue entonces un alejamiento del indigenismo sin negar por completo la tendencia. Tras un viaje a Estados Unidos en 1943, Guayasamín regresó a Ecuador para crear una nueva obra inspirada en las tendencias a las que estuvo expuesto en el extranjero. Expuso algunas de estas nuevas obras en el primer Salón Nacional de Bellas Artes, patrocinado por la recién formada Casa de la Cultura en 1945. Sin embargo, debido a su enfoque en celebrar a los pueblos del Ecuador, la Casa de la Cultura había adoptado el indigenismo como símbolo de autonomía cultural y renovación nacional. Inaugurada por el reconocido escritor indigenista Jorge Casa, la exposición estuvo dominado por pinturas de pueblos indígenas y el primer premio recayó en el pintor indigenista por excelencia, Diógenes Paredes. Al adoptar la retórica del indigenismo, la Casa de la Cultura transformó lo que una vez fue un lenguaje de resistencia articulado por grupos periféricos en una política estatal oficial, provocando una reacción más intensa contra la tendencia. En una reseña publicada en la propia revista de la Casa de la Cultura, Letras del Ecuador, Humberto Vacas Gómez expresó su hastío por el indigenismo, afirmando, estoy citando,
En nuestro país, sobre todo, han llegado las cosas a tal extremo que si en pintura no hay indio, no existe arte. Fin de cita. Vacas Gómez identificó a Guayasamín como uno de los pocos artistas de la exposición que comenzaban a alcanzar el universalismo en su obra. Campo de concentración, una obra que no se ubica, una pintura que Guayasamín presentó al salón, tenía una temática deliberadamente no indígena, pero aún así hacía referencia al sufrimiento humano característico del indigenismo. En esta pieza, una docena de rostros atravesados por dramáticas diagonales de alambre de púas cubran toda la superficie del lienzo, eliminando cualquier percepción de la profundidad. Rostros angulosos y demarcados, con ojos hundidos y fosas nasales dilatadas, evocan las formas dentadas del alambre. La pincelada gruesa y gestual de la distorsión deliberada de la forma fusionaron los rostros, reemplazando al individuo con el anonimato de la muerte. En su reseña de la obra de Guayasamín, Vacas Gómez afirmó: en la exposición, de manera innegable, Guayasamín es el pintor de más vigoroso temperamento y con amplio sentido de modernidad en el arte. Se ve formas informes, como el movimiento de delirio, pero pinta los temas generales al hombre de todas las latitudes con un frenesí que lo hace universal. Fin de cita. Aunque Guayasamín nunca reconoce deuda alguna con artistas como de Kooning o Jackson Pollock, estoy mostrando aquí La Loba, la mención de Vacas Gómez sobre la naturaleza informe de campo de concentración sugiere que era consciente de sus experimentos pictóricos. Además, su expresiva pincelada cortante, la aplicación espesa de pintura y el uso de lacas industriales vinculan su obra con la que sus colegas norteamericanos producían a principios de los años 40 y que pudo haber visto durante su estancia en los Estados Unidos. Sin embargo, las pinturas de Guayasamín seguían siendo escenas figurativas reconocibles, mientras que las imágenes de estos artistas a menudo no lo eran. Por lo tanto, su obra participaba en las tendencias más progresistas del mundo artístico internacional sin caer en la imitación. A finales de la década de los 40, Guayasamín comenzó a trabajar en lo que se convertiría en su proyecto artístico más representativo, Huacañán. Palabra quichua que significa camino del llanto. Huacañán consistía en una serie de 103 pinturas divididas en 3 grupos temáticos: el indígena, el mestizo y el negro. Si bien la ayuda financiera de la Casa de la Cultura le permitió a Guayasamín completar el proyecto en 1951, este patrocinio oficial alineó su obra con la apropiación gubernamental del indigenismo como símbolo de la identidad nacional. De hecho, Benjamín Carrión promovió la serie como la máxima expresión de una nueva nación unificada, afirmando: los 3 afluentes corren, cada uno con su ritmo, hacia la integración de la nacionalidad, mestizo, indio, negro. Fin de cita. Otros la llamarían el vínculo plástico auténtico para expresar el alma nacional. En Huacañán, cada grupo temático comienza con un paisaje que representa la región que tradicionalmente habitaba el grupo. Por ejemplo, el tema indígena comienza con un paisaje montañoso, el tema mestizo con una pintura de Quito y el tema negro con una selva.
vinculando así inextricablemente la geografía con la etnicidad, de una manera que evocaba las teorías decimonónicas del determinismo geográfico. Guayasamín dividió además cada tema étnico en grupos de 3 pinturas, según el tema. La inspiración para la serie provino de diversas fuentes, incluyendo los viajes de Guayasamín por los Andes y Centroamérica, investigaciones antropológicas recientes y el trabajo de sus predecesores. La publicación Cuestiones Indígenas del Ecuador, Cuestiones Indígenas del Ecuador, un conjunto de 14 estudios sobre las tribus indígenas del Ecuador, patrocinada por la Casa de la Cultura, probablemente tuvo un gran impacto en el artista. Ilustrado con numerosas fotografías, el libro sirvió para clasificar a los habitantes de Ecuador de forma muy similar a Huacañán. La mayoría de las fotografías no eran narrativas, sino retratos posados de individuos o grupos familiares sobre fondos neutros. Fuera del contexto, estas figuras se convirtieron en prototipos de su grupo étnico para el estudio científico. De igual manera, cada composición individual de Huacañán consistía de 1 o 2 figuras que variaban sutilmente en pose y técnica, pintadas sobre fondos abstractos. La paridad visual entre esta publicación y Huacañán sugiere el conocimiento de Guayasamín de este estudio y su emulación de su estructura y su concepción de la serie. A Guayasamín no le interesaba la clasificación científica a los tipos étnicos, ni una descripción detallada de costumbres o tradiciones específicas, sino que empleaba variaciones estilísticas para distinguir al indio, al mestizo y al negro. Guayasamín explicó, y voy a leer una cita bastante larga, estoy citando Guayasamín: la fuerza de nuestro continente, especialmente del Ecuador, está en lo indio, que sigue siendo el cimiento de la estructura de nuestra nacionalidad. Lo indio es sólido, lo sereno, lo estático y lo estable. De ahí que para expresar esta condición humana he recurrido a la concepción plana de la pintura y porque es la auténtica forma de expresión del arte que ellos realizaron. El tema indio la realizó con colores de tierra y en él, como en los demás temas, suprimo todo lo folclórico y lo anecdótico para concretarme esencialmente a su contenido humano. En lo que se refiere al tema mestizo, debo explicar que lo mestizo es un grupo humano en formación, sin una fuente trayectoria ni cultural ni política. Sin una estructura robusta y definitiva, el mestizo es el hombre mezcla de las grandes pasiones de espíritu español y con la serenidad del temperamento de indio. Esta característica de lo mestizo, ajustado a lo que son en esencia lo barroco y lo expresionista, pues el barroco es un estilo retorcido, quebrado, es una descomposición de la forma y el color, y el expresionismo es sensación introvertida, del mismo origen del barroco. Está hecho con formas de sensaciones. En la relación de estos cuadros que encaran el tema mestizo, he empleado el color gris entre blanco y negro como gama de color que expresa esta condición no conformada, no resuelta de mestizo. Por último, para el tema negro he recurrido a la pintura abstracta, porque lo negro es un grupo humano hecho de esencias primitivas, donde la tradición ha sido guardada, y su música y su poesía y lo abstracto en esencia es la forma primitiva analizada fría.
matemáticamente, en una forma consciente y cerebral. De ahí que la abstracción sea forma pictórica más adecuada para expresar el espíritu negro, lleno de leyendas primitivas y en el que no hay transiciones sutiles, en el que todo es rotondo, brillante, definitivo. En los cuadros dominan los amarillos, los blancos, los rojos, los verdes, los negros puros. Fin de cita de Guayasamín. En la explicación de Guayasamín surge una juxtaposición de conceptos formales vanguardistas con percepciones estereotipadas de los grupos étnicos ecuatorianos. En el ritmo música del tema negro, por ejemplo, y solo tengo ejemplar en blanco y negro, no sabemos dónde está esta obra, Guayasamín perpetúa el estereotipo de que los afroamericanos poseen una habilidad musical innata que proviene de su experiencia carnal del mundo. Para representar esto, Guayasamín emplea líneas ondulantes y formas esféricas ondulantes, puntuadas con apéndices en formas de garra, para aproximarse a la cualidad rítmica de la música africana. Si bien sus composiciones se acercan a lo abstracto, nunca rechazan por completo la representación. Construye la semejanza de una figura mediante la ordenación de elementos abstractos. En sus pinturas de temática indígena, como Cansancio, Guayasamín emplea construcciones geométricas angulares que evocan las pinturas de Pablo Picasso o si no Rufino Tamayo. En lugar de formas curvilineares, en Cansancio, un hombre se inclina sobre las figuras dormidas de su esposa e hijo acurrucados a sus pies. Si bien Cansancio representa el mismo tema que Interior de Eduardo Kingman, Guayasamín se apropió a los temas de Kingman para diferenciarse de su predecesor. En lugar de afirmar su influencia, sobre un fondo marrón plano de rica textura, las figuras, también pintadas en tonos tierra, están enmarcados por rectángulos de colores apuestos. Las formas esquematizadas, similares a bloques, recuerdan la arquitectura de piedra tallada de los incas. Además, Guayasamín elimina la narrativa y evita indicar contexto o momento histórico. Se trata de figuras simbólicas, atemporales, que representan el estado interno de la condición de los indígenas, en lugar de una referencia específica a la realidad contemporánea. Fue a través de la técnica y el estilo, por lo tanto, que renovó los temas de sus predecesores, distanciando las imágenes de los indígenas de las ideologías políticas y empleándolas como sitios para la experimentación modernista. La obra culminante de la serie, sin embargo, subvierte el rígido esquema clasificatorio de Huacañán. El mural portátil Ecuador consta de 5 paneles intercambiables que pueden colgarse en cualquier orientación. Figuras altamente abstractas, ejecutadas en patrones geométricos, audaces y colores brillantes, cubren cada panel. Ninguna puede vincularse a las categorías específicas del resto de la serie. Sin el mural, Huacañán perpetuaría la segregación y clasificación de los grupos étnicos del Ecuador. Su presencia proporciona un contrapunto a la estructura de la serie, al permitir una visión en constante cambio del potencial humano. Sin embargo, el público no estaba muy seguro de qué pensar del mural. Una caricatura publicada en La Nación
muestra a un espectador confundido, colgado de una lámpara de techo, tratando de descifrar la obra. Quizás porque el mural desconcertó a los espectadores, Guayasamín no continuó experimentando con la abstracción, sino que mantuvo una lealtad a lo figurativo durante el resto de su carrera. En su siguiente serie de más de 300 pinturas, titulada La Edad de la Ira, Guayasamín abordó un tema: el sufrimiento humano causado por la guerra, la pobreza y la discriminación, que podía comprenderse a escala global. Fue esta insistencia en mantener un mensaje social en sus pinturas lo que lo mantuvo vinculado al indigenismo. Para este proyecto viajó a los sitios de la Segunda Guerra Mundial, exponiendo a través de sus pinturas el sufrimiento y la angustia de las víctimas de la guerra. El uso del fragmento es característico de la serie. A menudo aislaba cabezas o manos en gestos exagerados de dolor y tormenta. Yo creo que tengo una, ahí está. A ver. Guayasamín donó la serie de la Edad de la Ira a la ciudad de Quito tras exhibir las obras en muchas ciudades internacionales. Además de una serie final titulada La Edad de la Ternura, creo que es la última, Guayasamín pintó también retratos, bodegones, paisajes y desnudos, así como numerosos murales y esculturas. Incluso trabajó la madera de balsa y diseñó joyas. El arte de Guayasamín refleja sus inclinaciones políticas de izquierda y su continua participación en organizaciones de derechos humanos. A lo largo de su carrera, Osvaldo Guayasamín se negó a aceptar la forma y el contenido como mutuamente excluyentes. Utilizó formas y estilos derivadas del cubismo y el expresionismo para modernizar y universalizar sus temas, insistiendo siempre en que las cuestiones humanas eran centrales en su arte. Muchas gracias.